Hola, quiero mandar un saludo a cada uno de los hermanos que se han unido con nosotros en estos 21 días de ayuno. Hoy estamos en el día 3 y quiero animarles a que sigamos adelante en este tiempo de ayuno y de oración, y donde sé que también el Señor nos va a estar enseñando principios poderosos sobre el ayuno y cosas que podemos hacer para fortalecernos en nuestra vida espiritual, para poder madurar y acercarnos más al Señor. Sé que en estos 21 días el Señor va a estar ministrando nuestros corazones si nosotros nos disponemos como el Señor ya ha propuesto en estos 21 días de ayuno. Porque realmente la humillación es el ingrediente principal del ayuno. Si un ayuno no tiene el fin de humillarse, entonces ese ayuno carece de valor delante de Dios. Y quiero compartir un pasaje en este día 3 que está en Primera de Reyes 21, 27 al 29. Ahí podemos ver la historia de Acab. Acab es muy conocido porque es el esposo de Jezabel. Entendemos aquellos que leemos las escrituras que Acab era un rey malo, un rey que no fue fiel al Señor, sino que a causa de la influencia de su esposa decidió darle la espalda al Señor y provocó que el resto de la nación se fuera a practicar idolatría, a practicar adoración, adivinación, brujerías y también el rito a Baal. Este rey estaba haciendo las cosas mal delante de Dios, y entonces en su tiempo estaba el profeta Eliseo. Y entonces es impresionante cómo en el versículo 27 dice lo siguiente: sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor: ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva. Mire lo que pasa. El Señor estaba molesto por lo que Acab estaba haciendo, y entonces envía una palabra de juicio contra él por medio del profeta Elías. Pero entonces Acab, cuando escucha ese juicio que viene de parte de Dios para su vida, dice la Biblia entonces que él entra en ayuno y que entonces él empieza y se viste de tela áspera. Pero entonces vemos en este pasaje cómo el Señor, cuando vio esa actitud de humillación en su corazón, viene y le vuelve a hablar a Elías, al mismo profeta que le había dado la profecía del juicio, y le dice: ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? O sea que lo que le llamó la atención al Señor no fue que se vistió de ropa áspera y no fue el ayuno solamente, sino que lo que le impactó al Señor fue que Acab se humilló delante de él. Por eso, hermanos, es bien importante que veamos el ayuno como ese canal que nos lleva a humillarnos. Y entonces en este día 3 necesitamos ver que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos humillamos delante de Dios, entonces todas esas cosas que están trabajando en nuestra contra pueden ser cambiadas. Cualquier juicio que esté allí, porque el pecado, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros hemos cometido pecados y nunca hemos ido delante de Dios para confesar esos pecados están ahí pendientes. Esos pecados están ahí delante de Dios. Por eso es que la Biblia nos insta a que nosotros confesemos nuestros pecados al Señor y pidamos perdón. Por esto en este día lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya de pecado, y vamos a empezar a pedir perdón por nuestros pecados del pasado, por esos pecados que no hemos confesado delante de Dios. Hay un pasaje muy importante que está en Primera de Juan 1, y estos pasajes los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, mire lo que pasa. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pasan varias cosas que dice en este pasaje. Uno dice que el Señor primero nos perdona. Cuando nosotros confesamos es cuando viene el perdón. Por eso es muy importante que aprendamos nosotros a continuamente confesar nuestros pecados. Y hay muchos pecados que hemos cometido en el pasado que no hemos confesado a Dios y por lo tanto esos pecados están ahí pendientes, no han sido perdonados y que necesitamos comprender algo. Jesús ya pagó por el perdón de nuestros pecados, pero nosotros tenemos que tramitar, digámoslo así en estas palabras, eso que Jesús ya hizo por nosotros. Tenemos que usar ese beneficio de perdón que Jesús ya ganó. Pero entonces aquí nos da la cláusula de cómo nosotros podemos conseguir ese perdón. Y dice que es cuando nosotros confesamos delante de Dios. Hay una característica de la humillación que es cuando nosotros reconocemos que hemos hecho mal y confesamos que hicimos algo mal. Muchas veces tenemos la tendencia que tenía Adán y que tenía Eva, ¿verdad? No, la mujer que me diste, ella fue la que me dio de comer. Y la mujer dijo, no, la serpiente me engañó. Es una característica natural de que tendemos a culpar a todos. No, lo que pasa es que yo tuve una niñez muy difícil. Lo que pasa es que a mí me abandonó mi padre, mi madre. Lo que pasa es que yo fui huérfano, etcétera. Lo que pasa es que mi esposa me hizo esto. Lo que pasa es que mi esposo es un borracho y por eso yo actué así o asá. Lo que pasa es que mi esposo me fue infiel y por eso yo hice estas cosas. Lo que pasa es que yo fui muy maltratada y por eso trato con amargura a los demás. Miren, hermanos míos, una de las características de la humillación es reconocer. Reconocer que nosotros hemos fallado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tomamos la decisión de cómo respondemos a las circunstancias que pasan, cómo respondemos a los momentos malos de la vida, las heridas de la vida, los golpes de la vida, a lo que nos hacen las personas. Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, es allí donde nos humillamos y decimos, si yo reconozco que yo hice mal, no importa lo que hizo la otra persona, yo pude haber decidido haber hecho las cosas bien, pero no, entré en este pecado, hice esto que no te agrada. ¿Sabe qué? Sea específico, sea específico. Confiésele al Señor esos pecados que usted no le ha confesado antes. Ore al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a traerle pecados de su juventud, pecados anteriores que usted hizo o que hizo la semana pasada o que hizo años atrás, que usted todavía no ha confesado al Señor y están ahí pendientes. Entonces, ¿qué dice? Que cuando confesamos pasa que eso, el Señor nos perdona. El perdón es un borrón y una cuenta nueva. Eso que está ahí pendiente en contra suya ya no lo va a estar porque el Señor ya lo va a olvidar, lo va a tirar al fondo del mar. Por eso seamos libres de esa condenación que está ahí pendiente para nosotros, de ese juicio que está ahí pendiente y confesemos nuestros pecados porque Jesús ya pagó por eso, pero lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra parte, confesar. ¿Y qué pasa? ¿Para qué el Señor quiere que confesemos? Porque eso nos hace humillarnos y reconocer, hermanos, que nosotros hemos hecho mal. Después, cuando somos específicos, vamos a hacer específicamente, Señor, yo te pido perdón porque yo ofendí a Pepita, ¿no? Este es un ejemplo. Yo te pido perdón porque yo fui y visité a ese brujo. Yo te pido perdón porque yo consultaba en el internet el horóscopo, porque yo creía en eso de las estrellas. Hay tantas cosas. Les estoy diciendo estos pecados específicos, también pecados sexuales, pecados de índole, de robo, cualquier tipo de pecado, pecados del corazón, de chisme, de habladurías, de juicio, todo ese tipo de pecados, es importante que seamos específicos y que nosotros realmente en nuestro corazón, no solo hablemos como un loro confesando cosas, sino que en nuestro corazón realmente entendamos la gravedad y que reconozcamos que nosotros somos culpables y que hicimos mal para que el Señor entonces nos perdone. Entonces, ¿por qué debemos confesar esos pecados? Porque ahí es donde obtenemos el perdón. Y no solo eso, dice la palabra que Él nos perdona, pero también nos limpia de toda maldad. Mire lo que pasa, el pecado nos deja maldad. Y aquí quiero entrar un poquito más.
El pecado nos deja ataduras espirituales. El pecado nos deja yugos del diablo. El pecado nos deja lazos de demonios del enemigo. El pecado nos ensucia espiritualmente, aunque usted no lo pueda entender. A medida que una persona va pecando más, va teniendo espiritualmente más suciedad, más ataduras, más yugos que no lo dejan ser libres. Por eso cuando usted confiesa, eso lo que hace es que también lo limpia a usted de todas esas cosas que el enemigo ha puesto en su vida, de toda esa suciedad espiritual. Por eso después de que usted confiese sus pecados, usted en fe empiece a renunciar y a deshacerse de todo mugrero espiritual que ese pecado trajo a su vida. Es importante que hagamos este paso para que nosotros podamos ser libres y para que cada vez podamos tener más libertad para acercarnos a Dios. Y después en el versículo 10 nos dice una tercera cosa que hace la confesión de pecados, el reconocer, es que dice que la palabra de Dios entonces va a tener un lugar en nuestro corazón. Cuando nosotros entonces confesamos nuestro pecado, ¿usted qué cree? Somos entonces más limpiados y podemos entonces atesorar la palabra de Dios, podemos entender mejor la palabra de Dios, podemos comunicarnos más con Dios, podemos comprender más las escrituras, entramos a otro nivel espiritual, somos más libres y más limpios para poder entender a Dios y a su palabra. Por eso en este día número 3, lo que vamos a hacer es eso, reconocer nuestros pecados. El Espíritu Santo te va a traer cuáles son y empieza tú a confesar, empieza tú a renunciar y empieza tú a orar para que el Señor te limpie y vas a ver cómo el Señor va a hacer una obra poderosa en estos 21 días de ayuno. Si hay algún hermano que está haciendo estos 21 días de ayuno y no tiene acceso a este video, por favor comparte este video con esos hermanos que también nos están acompañando en el ayuno. Bendiciones y la paz del Señor sea con ustedes. Nos vemos en el siguiente día.